Ok, hermanos, vamos a seguir con nuestro estudio de la Trinidad. Este tema se llama las operaciones de la Trinidad o de las personas de la Trinidad. Hoy vamos a hablar un poco acerca de qué hace cada persona de la Trinidad de manera interna y de manera externa. Empecemos con el Padre. Bueno, ya vimos que el Padre es Dios, no es una parte de Dios, no es una forma de Dios, es verdadero Dios. Pero se distingue del Hijo en sus operaciones. ¿Qué hace el Padre en la Trinidad? Bueno, quería comentarles que hay operaciones internas del Padre, o internas de la Trinidad, y hay operaciones externas. Las operaciones internas son las operaciones que hace dentro de la Trinidad y las operaciones externas son las operaciones que se hacen afuera de la Trinidad. ¿Cuáles son las operaciones internas que hace el Padre? ¿Alguien recuerda? La primera del Padre. La primera es la generación. Ahorita la vamos a colocar. El Padre genera. ¿Qué genera? Al Hijo. Al Hijo. Ok. El Padre genera o engendra al Hijo. ¿Cuándo genera al Hijo? ¿O cuándo engendra al Hijo? Desde la eternidad. Es eternamente engendrado. ¿Dónde dice eso la Biblia? Hermanos. Salmo 2. ¿Qué dice el Salmo 2? El Padre le dice al Hijo, yo te engendré hoy. ¿Cuándo le engendró? El Salmo dice que le engendró hoy. ¿Cuándo es ese hoy?
¿Cuándo? ¿Cuándo pasó? ¿Y cuándo pasó? Hoy. ¿Cuándo engendró el Padre al Hijo? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? En la eternidad. Sí, entonces el Padre eternamente ha engendrado al Hijo, siempre. No hubo momento específico donde le engendrara. Entonces, eterno es el Padre, hacia atrás. Eterno es el Hijo, hacia atrás. Eternamente engendrado. Y no hubo momento de inicio de su engendramiento. Siempre ha sido engendrado el Padre. ¿Dónde tenemos eso en la Biblia? Bueno, tenemos el Salmo 2, Juan 5:26. El Padre tiene vida en sí mismo y da vida al Hijo. Así dice. 5:26. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Ese pasaje está bien difícil, ¿verdad? ¿Quién de nosotros tiene vida en sí mismo? Nadie. Nadie puede darse vida a sí mismo. Todos estamos vivos acá sin nuestro consentimiento. ¿O sí? Alguien dijo, pues voy a vivir. Y ahí sí estoy, viviendo. Nadie. Pasa un carro y nos tira, no nos levantamos y decir, voy a seguir viviendo. Nadie tiene la potestad de vivir por sí mismo. Tenemos que comer, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que respirar, tenemos que tomar agua. Cosas nos mantienen vivos. No me regañe. Entonces, dependemos de alguien para vivir. ¿Quién es el único que no depende de nadie para vivir? Dios. Pero vean lo que dice, el Padre tiene vida en sí mismo y dio al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Cuándo sucedió eso? Siempre, ¿verdad? Y es que nosotros tampoco llegará un tiempo donde nosotros podamos tener vida en nosotros mismos. Ni cuando vayamos al cielo vamos a poder tener vida en nosotros mismos. El Señor siempre nos va a seguir sosteniendo. Pero el Hijo siempre ha tenido vida en sí mismo, por cuanto el Padre tiene vida en sí mismo. Siempre ha sido eterno. No ha habido un momento en el que no haya tenido vida en sí mismo. Vamos con el siguiente. Juan 1, 14, 18. Bueno, ahí mismo Juan 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿cuándo estaba el Hijo con el Padre? Siempre. Y es que el Hijo siempre fue Dios, teniendo vida en sí mismo eternamente con el Padre. Vamos a ver lo que dice el 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ahí donde ha estado el Padre, ha estado el Hijo en el seno. Ok, vamos con el Hijo. No, pero me falta una. ¿Qué otra cosa hace el Hijo? ¿Qué hace el Padre, perdón? Adentro de la Trinidad. Aspira al Espíritu Santo. Aspira al Espíritu Santo. Vamos a dejar esto para después. ¿Cuál es la operación interna del Hijo? La filiación.
la filiación al Padre. ¿Qué significa la filiación al Padre? ¿Cómo? Que Él es eternamente hijo del Padre. El Hijo es eternamente hijo del Padre. Siempre ha sido hijo. No había un momento en la existencia de que no haya sido hijo. Y por lo tanto, eterno. ¿Cuál es la otra? Bueno, esa es la contraparte de la generación, ¿verdad? El Padre siempre ha engendrado al Hijo y el Hijo siempre ha sido engendrado del Padre. El Hijo no engendra al Padre y el Padre no es engendrado del Hijo. Son operaciones propias de cada uno. Pero el Hijo también aspira al Espíritu Santo. ¿Qué significa que lo aspiran? Sí, vamos a ponerlo de otra manera. Se llama la procesión. Procesión. Y la generación. ¿Qué significa que de ellos procede el Espíritu Santo? No, perdón, aquí me equivoqué. Sí es aspiración. 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 ¿Qué significa que el Espíritu Santo es procedente? Procesión del Padre y del Hijo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Juan 15:26. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces, ¿de quién procede el Espíritu Santo? Del Padre y del Hijo, ¿verdad? Porque dice nuestro Señor que Él enviará al Espíritu Santo que procede del Padre también. Entonces vemos que el Señor dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El Hijo no procede del Espíritu Santo y el Padre no procede del Espíritu Santo. Al contrario, el Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo. El Espíritu Santo no es engendrado del Padre, el Hijo es engendrado del Padre. ¿Sí? ¿Se puede ver? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, estas son las obras, las operaciones internas de la Trinidad en sí misma. ¿Dudas con las operaciones internas de la Trinidad? ¿No? Pasamos a las externas. Las externas son las que se hacen fuera de la Trinidad. ¿Qué hace el Padre fuera de la Trinidad? ¿Cómo obra el Padre fuera de la Trinidad? Su primer trabajo es la creación. ¿Dónde dice eso? Génesis 1:1, ¿verdad? Primera de Corintios 8:6. Un Dios y Padre, un Dios el Padre, de quien proceden todas las cosas. ¿Qué otra cosa hace el Padre? Primera de Corintios 8:6. ¿Qué más hace el Padre?
de la redención. Solo voy a hacer una antes que es siempre de la creación. Él también sostiene. Él es el sostén de la creación. Mateo 6, 26 al 32. Y finalmente, Él es quien planea la redención y quien inicia la redención. Dice Efesios 1, vamos con Efesios 1. Efesios 1, 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, ¿quién nos escogió de los tres? El Padre. Él decretó nuestra salvación. ¿Qué más hace el Padre en la redención? Envía al Hijo. Envía al Hijo. ¿Dónde vemos esto en la Biblia? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Entonces, el Padre envía al Hijo para la redención. ¿Y qué más hace el Padre? ¿Qué más hace el Padre? Sí, planea, escoge, predestina. Me falta una. ¿Sostiene? Le da todo el juicio al Hijo, ¿verdad? Después, él es quien le da el poder. Él lo resucita, él le da un nombre que es sobre todo nombre y le da la potestad para juzgar a los hombres. Y envía al Espíritu Santo para aplicar la salvación. ¿Dónde vemos esto? Mateo 28. ¿Qué dice Mateo 28? Vamos a ver, versículo 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sí, es el Padre quien le da la potestad, ¿verdad? ¿Qué otro texto? Otro texto, perdón. Juan 5:22. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre.
Y en cuanto al Espíritu Santo, ¿recuerdan algún texto del envío del Espíritu Santo? En Juan, ¿verdad? ¿Qué texto de Juan? ¿Qué dice Juan 15? Juan 15, 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el cual procede del Padre. Y Juan 14, 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Entonces es el Padre quien envía al Espíritu Santo para aplicar la salvación. Pasamos al Hijo. ¿Qué hace el Hijo? ¿Qué hace el Hijo? Antes. Antes de sacrificarse. Vamos a tratar de ir en los tiempos, antes de cumplir la ley. Se sujeta al Padre, ¿sí? ¿Cómo? Ahí está. La encarnación. El que se encarna, ¿qué significa encarnación? Unirse con la carne, ¿no? Cuando nosotros tenemos un problema de encarnación, eso es lo que se refiere, ¿verdad? Que se une la carne. Entonces, la encarnación es, cabal, asumir la carne. Renuncia a eso. Renuncia a la gloria, mas no a la divinidad, ¿verdad? Y se une a la carne, se une a la humanidad. Esto, la encarnación, ojo, todo lo que estamos diciendo del Padre no lo hace el Hijo, ¿verdad? La Biblia dice que el decreto de creación lo hace el Padre. Pero por cuanto el Hijo está en el Padre, también es obra del Hijo. El Padre sostiene todo, pero por cuanto el Hijo está en el Padre, sostiene todo también. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero el que se encarna es el Hijo. Regresamos aquí. El Hijo no envía al Padre para la salvación. El Hijo no le da poder al Padre para juzgar. El Espíritu Santo no envía al Padre. Es el Hijo el que se somete al Padre y es enviado. Y su primera obra de obediencia es su encarnación, asumir nuestra humanidad. Ok. Siguiente. Adelante. La unión hipostática, sí. Así se le dice. En teología se le llama unión hipostática, que es la unión de la naturaleza. Eso es lo que significa. Ok. ¿Qué sigue después de la encarnación? ¿Qué hace nuestro Señor después? Sí, vamos a resumir todo, ¿verdad? Vivió en obediencia. ¿Obediencia a quién? Al Padre. ¿Sí? No fue en obediencia a los hombres. Claro que obedeció a José y a María y a Juan el Bautista, no sé a quien fuera su autoridad, a Herodes, pero nos referimos a que obedece a sus autoridades terrenales porque obedeció a su Padre. El Padre no obedece al Hijo, es el Hijo quien obedece al Padre. Adelante. El pacto que hacen ellos. Ok, te voy a... Lo que pasa es que, vamos a ver cómo decirlo. Lo que Mauricio está diciendo es que si el pacto no va antes, lo que Mauricio se refiere es que una forma de entender la obra, la relación del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo,
es a través de un pacto. Ya más o menos lo estudiamos. Y no me quiero extender mucho en esto porque me voy a salir. Pero ese pacto generalmente se estudia en otra materia de teología, ¿verdad? Pero, pero sí, o sea, cuando decimos que el Dios planea la salvación y el Hijo eh, acepta, aquí no lo pongo, pero si vamos a poner una que es antes, acepta la orden. Entonces, cuando el Padre planea y el Hijo acepta la orden, aquí hay un pacto, se dice. Porque entre los dos prometen salvar al hombre. Pero esto que Mauricio se refiere se estudia en otra materia que se llama teología del pacto. Pero es esto, ¿verdad? El pacto es el Señor, el Padre planeándolo y el Hijo aceptándolo. Y entonces, en esa conversación intratrinitaria, se comprometen los dos, y después vamos a ver el Espíritu Santo, se comprometen a salvar al hombre. Ese es el pacto, que se llama pacto de redención. Seguimos. ¿Qué, qué prosigue en las obras, en la operación del Hijo? ¿Qué más hace el Hijo? Muere por nosotros. Decimos igual, el Padre no muere, el Hijo muere. ¿Sí? Es el Hijo quien muere. ¿Qué más? El Hijo. Vamos con el Hijo. ¿Perdón? El Hijo es que resucita, ¿verdad? El Padre no resucita, el Hijo resucita. Ahora, el Padre es quien le da el poder para resucitar. Lo resucita. Y el Hijo resucita. ¿Qué sigue? El Hijo asciende al cielo. Otra vez, el Padre no asciende, el Hijo asciende. ¿Qué sigue? Gobierna o se sienta. El Hijo gobierna actualmente y finalmente regresa, ¿verdad? Regresa, resucita a los suyos y gobierna eternamente con sus hijos. Ok, regresa. ¿Estamos? ¿Me faltó alguna? La palabra redención significa comprar. Entonces, cuando hablamos de la redención, estamos diciendo que el Señor pagó el precio de nuestra maldad. ¿Cómo lo hace? Muriendo, resucitando, ascendiendo y gobernando y regresando. Así paga el precio, ¿verdad? Entonces, toda la salvación, desde que somos escogidos hasta que somos resucitados, todo eso se le llama la redención. ¿Es eso también la salvación? También es la salvación, solo es otra forma de verlo. ¿Es la expiación? Todo eso es la expiación también. Esto lo vamos a ver cuando hablemos de la obra de Cristo en Cristología. ¿Falta alguno? ¿No? Vamos con el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? En esa misma lógica, también acepta la orden. ¿Qué orden? Del Padre y del Hijo, ¿verdad? Acepta la orden del Padre y del Hijo y se somete. Otra vez, no es el Padre que se somete al Espíritu Santo, ni el Hijo que se somete al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien se somete al Hijo y al Padre.
¿Qué hace después el Espíritu Santo? Más específicamente. Antes. Antes. Eh, Ay, sí, ¿verdad? Sí, ya me atrapó. Sí, dijimos que la obra de creación la íbamos a resumir aquí, y aquí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, para no repetirlas, porque el Hijo era la palabra por la cual todo fue creado y el Espíritu Santo se movía en la faz de las aguas, ¿verdad? Entonces dijimos que aquí le íbamos a dejar y que nos íbamos a limitar a la obra de la salvación o la redención. Entonces, acepta la orden y lo primero que hace es, ¿qué cosa? Cuando empieza el plan de redención para nosotros. Antes. Cubre a María. ¿Cómo se le llama eso? En la Biblia. Concibe. ¿Sí? Concibe de María a Cristo. ¿Sí? ¿Cierto? Dice que el Altísimo, ¿cómo dice la profecía? El Altísimo cubrirá con sus alas. Que por cierto, hoy terminamos Sofonías y el otro domingo empezamos con Mateo. Así que para que tengamos la expectativa. Entonces dice que el Altísimo lo cubrirá con sus alas. ¿Y qué más dice después? Vamos a ver. Lucas 1:35. Lucas 1:35. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bueno, entonces el Espíritu Santo realiza la concepción virginal. ¿Qué hace después el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo después? Vamos a colocarlo en general. Acompaña al Hijo. Sí, acompaña. ¿Qué significa eso? Que está con él, que le guía, que por él, por la obra del Espíritu Santo hace milagros. Sí, lo acompaña. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Desciende sobre él, desciende sobre Jesucristo. ¿Qué más hace? Cuando muere, lo resucita. ¿Qué más? Antes. Lo resucita, el Señor resucita, él resucita y se va al cielo. ¿Y qué hace el Señor en el cielo con el Espíritu Santo? Lo envía. Y ahora sí, está con nosotros hasta el fin del mundo, ¿verdad? Eh, sí, pero no es de envía, Él desciende. Es Dios, el Padre y el Hijo quien lo envía y Él desciende. Después, ¿qué hace? Viene acá y ¿qué? Y mora. Mora o habita con nosotros o en nosotros. Tabernaculiza con nosotros.
Bueno, mora y hace todas las obras, ¿verdad? Entonces, nos acompaña, es el autor de los dones, de la santificación, tal vez nos convence de pecado, de justicia, de juicio, santifica en general, ¿verdad? Bueno, ahí podemos terminar la obra del Espíritu Santo. Entonces, estas son las obras internas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en las cuales se relaciona el mismo, y estas son las obras externas hacia su creación, de cómo cada uno tiene su participación. Sin embargo, todo lo que se hace lo hacen juntos. ¿Por qué lo hacen juntos? Porque son uno, ¿verdad? Es el mismo Dios. Por eso dijimos que en la creación estaba el Padre, estaba el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre estaba creando en la palabra del Hijo, Él era la palabra de poder de creación, y el Espíritu Santo era el que se movía sobre la faz de las aguas creando todo. El Padre sostiene, pero el Hijo también sostiene. ¿Dónde dice eso? Dice que Él nos sostiene con la palabra de su poder. ¿Cuál es la palabra de su poder? Es Jesús, ¿verdad? Él es la palabra de su poder con la que nos sostiene. Entonces, ¿quién planea? Planea el Padre, planea el Hijo y planea el Espíritu Santo. ¿Quién redime o envía? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque están todos de acuerdo. Jesús dice, el Hijo dice, no me quitan mi vida. ¿Qué dice el Hijo? Yo la pongo. Entonces, ¿quién decidió, el Padre o el Hijo? Los dos, ¿verdad? Sí. O sea, también el Hijo, tienes razón. El Hijo también. No, no es el Padre que le dijo un día al Hijo, voy a morir por los pecadores, y el Hijo, déjeme pensarlo. No fue así. Fue un común acuerdo. Nace del corazón del Hijo y del Padre venir a redimir al hombre. Ahora, ¿quién desciende? Desciende el Hijo, pero también el Padre está con el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo hace milagros el Hijo? ¿Por su poder? ¿O por el poder del Padre o por el poder del Espíritu Santo? Los tres, exactamente. Entonces es el Padre quien le da el poder para hacer milagros, pero el Hijo tiene poder en sí mismo y el Espíritu Santo es quien le acompaña para hacer poderes. Entonces, la Biblia nos habla de que todo esto tiene un representante, pero al final de cuentas lo hacen todos al mismo tiempo, porque es un solo Dios. ¿Sí? Como mencionamos aquí en la concepción, ¿de quién concibe? Del Padre, pero el Espíritu Santo también. ¿Quién desciende? ¿Quién habita en nuestros corazones? ¿Y el Hijo? También habita en nuestros corazones. ¿O no habita el Hijo en nuestros corazones? ¿Y el Padre habita en nuestros corazones? También habita el Padre en nuestros corazones. De modo que ¿a quién debemos adorar? ¿Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? A los tres. ¿A quién se le da gracias por nuestra salvación? A los tres. ¿Se le ora solo al Hijo? ¿Qué pasa si yo digo Señor Jesús? ¿Está bien o está mal? Está bien. ¿Y si yo digo Señor Espíritu Santo? Está bien también. Si yo digo Dios, también. Estoy incluyendo a los tres. Y si digo Hijo, estoy incluyendo también a los tres. Y si oro al Padre, pero no invoco al Hijo, no puedo orarle tampoco al Padre. Eso es lo que dice nuestro Señor, ¿verdad? Que solamente llego al Padre a través del Hijo. No puedo ir al Padre sin el Hijo y sin el Espíritu Santo. Intercesión. Aquí nos faltó una, ¿verdad? ¿Quién intercede por nosotros? ¿O el Hijo? Los dos, ¿verdad? ¿Dónde dice que el Hijo intercede por nosotros? ¿Quién hace los gemidos indecibles?
el Espíritu Santo. ¿Y el Hijo intercede por nosotros? ¿Dónde dice? Exactamente, Él es nuestro intercesor, nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote es un intercesor. Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, la obra de intercesión es del Hijo y del Espíritu Santo y del Padre también, porque Él la planeó y Él... Si yo intercedo por mi esposa ante el juez no sabe qué le voy a decir. Pero el Padre no es así, el Padre sabe qué le va a decir el Hijo y ya lo aceptó antes que se lo diga el Hijo. Porque es una obra conjunta. Entonces, todo tiene, en la Biblia le asigna una labor específica a uno o a dos, o incluso a los tres, pero todos obran en la misma salvación. ¿Sí? Todos. ¿Alguien tiene algún otro comentario, alguna otra duda? Muchas dudas. Adelante. Ah, la aspiración. ¿Qué significa aspirar? ¿Qué? Soplar. Entonces, la aspiración del Espíritu Santo y del Hijo es que lo soplan o que lo envían. Eso significa aspiración. Entonces, ¿cómo soplan al Espíritu Santo el Padre y el Hijo? Voy a ser más específico. ¿Cómo? No sabemos porque no sabemos cómo sucede. ¿Cuándo? Siempre, ¿verdad? Así como el Hijo es siempre engendrado del Padre, el Espíritu Santo es siempre aspirado por el Hijo y por el Padre. Entonces, estas obras siempre han sucedido, siempre suceden y siempre sucederán. El Padre siempre es Padre de su Hijo, el Hijo siempre es engendrado del Padre y el Espíritu Santo siempre procede del Padre y del Hijo. Esa es su relación eterna. Ahora, ¿cómo sucede? No sé. ¿Sí? No sé si fue satisfactorio o no, mi explicación. Pero esa es la forma en que la Biblia se habla de ellos. Pero no sabemos. Nosotros se nos ocurre hacer así, ¿no? Soplar. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo el Hijo sopló al Espíritu Santo? ¿Te recuerdan? No, al Espíritu Santo. ¿Cómo? Ah, ya sé a qué se refiere. Sí, ya sé a qué se refiere. Cuando el Padre sopla su aliento de vida, creo que se... Sí, justamente es cuando crea al hombre. Pero el Hijo sopla al Espíritu Santo cuando están reunidos tras su muerte y están escondidos, y dice la Biblia que están en Juan, están temerosos y encerrados, y se aparece Jesús y les dice, ¿qué les dice? Los confronta con que están encerrados y entonces dice que sopla al Espíritu Santo. Entonces, es ahí donde podemos imaginarnos, pero en la eternidad, ¿cómo sucede? No sé. Solamente podemos pensar en cómo sucede en la realidad y tal vez algo tendrá que ver con la eternidad. Porque el Hijo literalmente nace, ¿verdad? Sí, sí es engendrado. Y el Espíritu Santo literalmente es soplado. Pero en la obra trinitaria, no sé cómo sucede. Y nadie. No sé si en el cielo nos dirán. Más dudas que comentarios. ¿Alguien más? Entonces, si les paso un examen, lo ganan. Bueno, otra vez, para terminar, las mismas indicaciones que trato de hacer en cada clase. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, lo primero tengo que decir es que yo no soy el centro del universo, ¿verdad? Entonces,
La existencia no, ni siquiera mi vida gira alrededor de mí mismo. No todo tiene que tratarse acerca de mí. Y esto nos pone en manifiesto que de hecho la existencia se trata de Dios. Yo no soy el protagonista de la historia. Eso hablábamos con Alejandra hace un tiempo que tuvo su experiencia con la muerte y me dice, sentí que me iba a morir. La primera vez. Uno sabe que se puede morir, pero no es lo mismo que miren de frente a la muerte. Y yo le dije, ahí te das cuenta que tu vida no es como una película donde el personaje principal no le pasa nada y sobrevive, ¿verdad? Y todos se mueren menos yo. No, yo no soy el personaje principal. El personaje principal es Dios. En todo caso, si yo tuviera una participación en la película de Dios, es el villano, ¿no? El villano principal. El Satanás es el secundario que está atrás, pero soy yo el villano principal. Y como yo no soy el protagonista de la vida ni de la existencia, a quien hay que ponerle atención es al protagonista. ¿Quién es? ¿Cómo es? Entonces, esto primero nos enseña humildad. Es más importante cómo es Él, cómo se revela, que cómo soy yo. Y me doy cuenta que a pesar de su grandeza, nuestra salvación llevó una sabiduría infinita. Como dice el Salmo 113 que cantamos, que Él nos toma del muladar y nos lleva con los príncipes, ¿verdad? O ser un príncipe. Y esto es lo que cuesta nuestra salvación. Eso es lo que cuesta nuestra desobediencia. Y si nosotros decimos, bueno, entonces ¿para qué me sirve esto? Para que nos demos cuenta cuán duro suele ser nuestro corazón y considerar todo lo que el Señor hace como algo secundario en nuestra vida. Y el Señor ha estado salvando hombres desde que creó el mundo. No, la vida no solo se trata de mi salvación. El Señor ha estado sacando personas del alcoholismo, de la drogadicción, del fariseísmo, de todos lados ha estado sacando, Señor, pecadores a través de su gran obra de teatro que conocemos como nuestra realidad. Así que, ¿para qué nos sirve esto? Para admirarlo. ¿Para qué más? No necesitamos muchas más justificaciones. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, terminamos. Señor, gracias por mostrarnos acerca de ti, cómo eres, cómo te relacionas en ti mismo y cómo tenemos en la palabra ventanas hacia el cielo para saber qué es exactamente lo que tú haces por ti mismo y a favor de nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener un poco de humildad para pensar que nuestra vida no es acerca de nosotros mismos, que nosotros no somos el protagonista de esta historia, sino que somos el villano, Señor. Y aún siendo el villano, tú nos salvaste y nos has traído hacia ti y podemos conocerte. Y aún en la dureza de nuestro corazón, todavía no nos admiramos lo suficiente de ti. Todavía somos muy tardos para entender. Todavía somos muy torpes para buscar en la escritura y darnos cuenta quién eres tú. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra falta de fe, nuestra falta de disposición, nuestra indiferencia y ayúdanos, Señor, a admirarnos más de ti. A darnos cuenta que necesitamos más fe, necesitamos más inteligencia, que todavía estamos lejos de comprenderte y comprender tu obra para gloria tuya y para obra de la humanidad. Ayúdanos a reconocer que tú eres digno de toda adoración, de todo agradecimiento. Ayúdanos también a darnos cuenta que tu obra se ha extendido a través de la historia, entre muchos hombres, a través de las culturas y de los pecados, y que hay mucha gente que te ama, Señor, y mucha gente que te da gracias porque los has sacado de los lugares más difíciles. Y que cada uno de nosotros, Señor, nos demos cuenta cuánto costó nuestra salvación.
que aunque no tuvimos que pagar nada, eso no significa que no haya costado nada. Danos, Señor, la inteligencia suficiente para reconocerte como dueño de nuestra vida, que podamos tener también el mismo sentir los unos con los otros. Gracias por tu gloria, por tu palabra, por el conocimiento que nos das a través de ella. Oramos y nos despedimos en Cristo Jesús, teniendo mucha expectativa acerca de las actividades espirituales de la noche. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.